En este screencast vamos a ver cómo crear una aplicación cliente-servidor utilizando SEA Mobile Framework. Vamos a crear un proyecto que lleva por nombre Mensajes App. Será una aplicación que intercambia mensajes entre un cliente y un servidor. Agregamos nuestra librería y vamos a crear un paquete, el paquete Midlet, y en él vamos a crear precisamente nuestra clase Midlet. Esta clase es la que va a contener todo lo necesario para crear nuestra aplicación de cliente-servidor. No vamos a requerir otra clase. Vamos a hacer los imports adecuados y todos estos elementos son elementos estándar de JSME y todos los elementos que están listados aquí son las clases del SEA Mobile Framework, están dentro del API. Vamos a ir viendo para qué usamos cada una de ellas. Vamos a crear los elementos que componen nuestra interfaz gráfica. En este caso es un formulario, un text field, donde vamos a escribir el mensaje que queremos enviar, un texto de entrada donde va a llegar el mensaje que nos envíe nuestra contraparte, el objeto display para poder mostrar o decidir qué mostramos en un determinado momento, los botones de servidor, cliente, salir, desconectar y enviar. También creamos una instancia de la clase BTSingleServer que vale la pena recalcar aquí este punto. El SEA Mobile Framework provee diferentes tipos de servidor Bluetooth. Tiene un servidor llamado servidor Echo, que lo que hace es que recibe un mensaje de un cliente y automáticamente se desconecta, es decir, no mantiene una conexión persistente con él. Tiene esta clase que es el Single Server, que es un servidor que acepta solo un cliente, pero mantiene con él una conexión persistente hasta que se cierra la sesión. Y también tiene el API del SEA Mobile Framework una clase que es Multiple Server. Esa clase permite crear aplicaciones multiclientes, es decir, tiene soporte para atender hasta 7 clientes concurrentes simultáneos. En este caso, para este ejemplo, estamos utilizando el single server. Solo vamos a tener un cliente y la conexión va a ser persistente entre ellos. También creamos el atributo isServer. Este atributo va a permitir a la aplicación saber en todo momento si está funcionando en modo servidor o en modo cliente, ya que la aplicación tiene la característica de que puede funcionar en ambos modos. Y finalmente también tenemos, así como el servidor simple, tenemos un cliente simple, un cliente que realiza automáticamente una búsqueda de un servidor y se conecta con el primer servidor que encuentre y que le dé acceso. Eso significa que este cliente se va a conectar con el primer servidor. No hace búsquedas de más de un servidor. Si hay 2 o 3 servidores activos en ese momento, se va a conectar con el primero que le dé respuesta. Entonces, estas dos clases están pensadas para trabajar aislados, solo un servidor y solo un cliente. Si se requiere una aplicación en donde más de un servidor puede estar activo, entonces se recomienda usar el Service Finder con la clase Connect para buscar todos los servicios que están activos, todos los servidores, y después decidir con cuál quieren conectarse. En este caso es una conexión punto a punto, asumiendo que se conecta con el primer servidor que encuentre. Bien, vamos a crear ahora la interfaz gráfica y vamos a crear también el siguiente código. Esta clase va a ser el command listener
y que implemente el método command action. Ok, ¿qué contiene nuestra interfaz de esta aplicación? Contiene un formulario, contiene dos cajas de texto y contiene 5 botones. Estos botones no se muestran todos al mismo tiempo. Al inicio solo se muestran los botones de servidor, cliente y salir. Las opciones de desconectar y enviar serán mostradas una vez que ya se eligió el modo de operar del software, es decir, ya que se eligió ser un servidor o ser un cliente. Y aquí lo vemos, solo agregamos esas 3 opciones. Esta misma clase va a ser el command listener y mostramos como primer elemento de la interfaz a nuestro formulario. Entonces esa es nuestra interfaz de usuario. Vamos a compilar nuestra aplicación y vamos a ejecutarla para ver qué apariencia tiene la interfaz de usuario. Y aquí está el formulario, que es todo el área donde se despliegan los controles, una caja de texto para el mensaje de salida y una caja de texto no editable para el mensaje de entrada. Estos dos parámetros pues son precisamente los que colocamos aquí. Tenemos la opción de salir y tenemos la opción de servidor y cliente. Ok, vamos a continuar. Vamos a crear, además de estos métodos, el método changeButtons y resetButtons. Estos métodos nos van a permitir remover algunos botones y agregar otros dependiendo de la acción que se esté seleccionando. El método changeButton quita los botones de servidor y cliente y agrega los botones de enviar y desconectar. Por su parte, el método resetButtons agrega nuevamente el botón de servidor y cliente y remueve el de enviar y desconectar. Estos métodos los vamos a llamar dependiendo de en qué parte de la interfaz gráfica estemos trabajando. Y una vez que ya sepamos si estamos trabajando como cliente o como servidor, vamos al método command action. Si el usuario selecciona la opción de operar como servidor, vamos a colocar el texto espere en la sección de los mensajes de entrada. Esto para indicar al usuario que el servidor está en espera de un cliente. Posteriormente, vamos a crear la instancia del servidor. La clase SingleServer requiere 3 parámetros. Estos parámetros son los siguientes. El primero es el identificador único del servicio que va a ofrecer este servidor. Es un número hexadecimal que representa el identificador con el cual los clientes deben buscar el servicio que está ofertando este servidor. Se recomienda utilizar números no mayores a 5 dígitos y hay que consultar los números estándar para los servicios de Bluetooth que ya pues vienen de facto. Hay una lista que se pueden consultar en internet para no usar esos identificadores como identificadores de sus propios programas. En este caso vamos a utilizar este identificador, que es un identificador arbitrario, y bueno, es el número hexadecimal. El segundo parámetro es qué clase va a procesar los mensajes entrantes y salientes del servidor. Automáticamente tanto el servidor como el cliente van a establecer una conversación a través de un intercambio de mensajes, y una clase llamada procesador de mensajes es el encargado de saber qué hacer cuando llega un mensaje nuevo o cuando se requiere